Hola, amante de lo sobrenatural, soy el viajero. Y hoy te traigo una historia tan escalofriante como perturbadora. Una historia que va más allá de la lógica y de cualquier explicación racional. Una historia que involucra a una niña desaparecida. Hace más de 20 años, y una llamada telefónica recibida anoche. ¿Alguna vez has perdido a alguien tan profundamente que aún sientes su presencia, a pesar del tiempo y la distancia? ¿Te has preguntado qué harías si esa persona, de repente, intentara contactarte desde que el otro lado en nuestro mundo hay cosas que pocas personas han visto o experimentado? Fenómenos que escapan a la ciencia, eventos que desafían el sentido común. En momentos que solo pueden ser explicados como contactos con lo imposible, hoy te contaré la historia de una joven cuyo rastro se desvaneció en 1998, una desaparición. Sin testigos, sin pistas, hasta que anoche. Su hermano recibió una llamada desde un número bloqueado, con una voz que él nunca pensó volver a oír. ¿Estás preparado para descubrir qué se esconde detrás de esta conexión? Prohibida entre los vivos y los muertos. Ponte los auriculares, apaga las luces, y prepárate para adentrarte en una de las historias más inquietantes que jamás te he contado. Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase "Yo también la escuché". Esto no solo me ayudará a saber que estás aquí, explorando conmigo los rincones más oscuros del misterio, sino que también le muestra a YouTube que este tipo de contenido merece ser compartido con otros buscadores de lo desconocido. Y si te gusta este tipo de relato, deja tu like. Eso ayuda más de lo que imaginas a que el canal siga creciendo y trayendo historias cada vez más oscuras. ¿Listo para escuchar lo imposible? El día en que desapareció mi hermana se llamaba Natalia. Tenía 8 años cuando desapareció. Era el tipo de niña que parecía vivir en un mundo secreto que solo ella entendía. Dibujaba símbolos que nadie reconocía, hablaba con sus muñecas como si esperara respuestas, y por las noches decía que escuchaba voces debajo de la cama. Vivíamos en un pequeño pueblo al sur del país, donde todos se conocían. Un lugar tranquilo, demasiado tranquilo, hasta aquel maldito día de 1998, era verano. Mis padres habían salido a comprar mantas para una tormenta que se avecinaba. Así que me quedé a cargo de Natalia por unas horas. Yo tenía 15 años, y estaba más interesado en videojuegos que en vigilar a mi hermanita. Ella estaba en su cuarto cantando una canción extraña, una que nunca había escuchado antes. Recuerdo cada palabra. 1, 2, 3. Ven por mí. 4, 5, 6. Ya estoy aquí. Pensé que era solo una canción infantil. Hasta que dejó de cantar, y el silencio se volvió pesado. Me levanté para ver qué hacía, pero su cuarto estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta o las ventanas. Las muñecas seguían en su lugar. Su cama estaba impecable, pero ella había desaparecido. Sin ruido, sin lucha, sin testigos, solo ausencia. Lo extraño fue que una de las paredes de su cuarto tenía algo nuevo, un dibujo hecho con crayón negro, un símbolo que parecía un círculo con 3 ojos y una puerta en el centro. La policía vino. Investigaron durante semanas. No había huellas. No había rastro. Nada. Mi madre se volvió obsesiva. Decía que Natalia le hablaba en sueños. Mi padre dejó de hablar por completo, y yo cargué con la culpa. Pasaron años. La habitación de Natalia fue cerrada. Nadie hablaba de ella. Era como si jamás hubiera existido. Hasta anoche, mi teléfono sonó a las 2:03 de la madrugada. Número desconocido. Contesté, y lo que escuché me paralizó. Una voz infantil, temblorosa, pero inconfundible. Era ella. Dijo mi nombre, y luego murmuró: "No abras la puerta. Él está contigo". No supe qué hacer. Grité su nombre. Pregunté dónde estaba, pero solo escuché un susurro lejano, como viento entre árboles secos, y la llamada se cortó. No dormí esa noche. Hoy volví al cuarto de Natalia. Las paredes seguían intactas, menos una.
el símbolo del mismo que vi hace 27 años. Había aparecido de nuevo el símbolo y la advertencia pasé horas frente al símbolo. No estaba dibujado con crayón como la primera vez. Ahora parecía tallado directamente en la pared, como si unas garras invisibles lo hubieran marcado desde adentro del yeso. El círculo con 3 ojos y una puerta, lo había intentado olvidar, pero al verlo de nuevo, una oleada de recuerdos reprimidos me golpeó con fuerza. Años atrás. Poco después de la desaparición de Natalia, un psicólogo me preguntó si creía en mundos paralelos o puertas entre dimensiones. Yo me reí. Ahora ya no podía reír. Volví a recibir una llamada esa misma tarde. Otra vez, número desconocido. Pero esta vez no fue su voz la que habló primero. Fue algo más, un crujido, como huesos al romperse. Un susurro que no era humano. Y después, una frase susurrada con un eco imposible. Ella no está sola, él la encontró primero. Corté la llamada, temblando. Revisé todo el cuarto, como si esperara encontrar a alguien escondido entre las paredes. Pero lo único fuera de lugar fue la vieja caja de juguetes de Natalia, que se había movido por sí sola al centro del cuarto. La abrí, con manos temblorosas. Adentro había solo un objeto, un pequeño cassette de grabadora. Lo reconocí. Esa cinta fue grabada por mi hermana justo una semana antes de desaparecer. Mis padres nunca lograron reproducirla, decían que estaba vacía. Dañada, corrí a buscar una vieja grabadora. Metí el cassette. Presioné play. El sonido que salió de los parlantes me heló la sangre. La voz de Natalia, entrecortada, con estática de fondo. Si estás escuchando esto, ya no estoy. Pero aún puedo verte, mamá. Papá, lo siento. No fui fuerte. Él viene por mí cuando duermo. Dice que la puerta está abierta. Si ves el símbolo, no entres. No lo mires. Mucho tiempo. Él se da cuenta, clic. Fin de la cinta. No sabía qué pensar. ¿Había sido esto una especie de juego de niños con una imaginación muy vívida? ¿O Natalia había descubierto algo más, algo real? Esa noche hice algo que había prometido no volver a hacer. Dormí en su cuarto, dejé la puerta entreabierta, grabadora encendida y un cuaderno en blanco para anotar todo. A las 3:12 de la madrugada, me despertó un sonido. Era un leve golpeteo, como uñas raspando desde dentro del armario. Me senté en la cama, observé el armario fijamente. El golpeteo se detuvo y una voz casi imperceptible salió de allí, hermano. La puerta ya no está cerrada. El cuaderno cayó de mis manos. El símbolo comenzó a brillar levemente en la pared. Y entonces, la puerta del armario comenzó a abrirse. Milímetro a milímetro, la habitación sin tiempo, la puerta del armario se abrió por completo. Pero lo que vi dentro no era ropa, ni cajas olvidadas, ni oscuridad. Era un pasillo que no existía antes. Estaba cubierto de una neblina espesa y azulada, con paredes que parecían respirar. Literalmente, se movían como si tuvieran pulmones. No sé cómo explicarlo, pero lo supe en el momento en que di un paso hacia adentro. Aquello no estaba en esta casa, ni en este mundo. El aire olía a metal oxidado y tierra húmeda. Y los sonidos eran distorsionados, como si todo a mi alrededor estuviera bajo el agua. Escuchaba llantos, risas infantiles deformadas y un zumbido constante que me taladraba el cráneo. Dábanse, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad. En algún punto del pasillo, el suelo cambió. Ya no era madera, era tierra, como si estuviera caminando por un sendero oculto bajo un bosque antiguo. Entonces vi algo. Una silueta pequeña. Era una niña de espaldas, cabello oscuro, vestido blanco, descalza. Natalia, murmuré. Ella giró lentamente. Su rostro no había envejecido un solo día. Seguía siendo la misma niña de 8 años que recordaba, pero sus ojos no tenían pupilas, solo una negrura infinita, como si al mirarlos me asomara al borde del abismo. Me acerqué, y ella dijo algo sin mover los labios. No debiste venir, él ya sabe que estás aquí. Detrás de ella, algo comenzó a moverse.
Una sombra, grande, deforme. No tenía rostro. Pero su presencia lo llenaba todo. Era como si el miedo se materializara, en una forma que la mente humana no debía procesar. Quise correr, pero no podía. Mis pies estaban clavados al suelo como si el tiempo se hubiera detenido para mí. La criatura extendió una mano hecha de oscuridad líquida, y al tocarme, todo cambió. Me encontré de nuevo en el cuarto de Natalia, sentado en la cama, sudando, jadeando. Pero algo no estaba bien. El reloj marcaba las 3:12, la misma hora en que entré al armario. Y lo peor es que no había pasado ni un segundo desde entonces. El cuaderno seguía en el suelo, la grabadora aún encendida, y la puerta del armario, completamente cerrada. Pensé que había sido un sueño, una alucinación. Pero en mi mano tenía una hoja arrancada de un cuaderno infantil. Con la letra de Natalia decía: no es un sueño, no estás durmiendo. Esto es el principio, no saldrás hasta que alguien más entre por ti. Mi cabeza comenzó a doler intensamente. Miré al espejo del cuarto, y por un instante, el reflejo no era el mío, era el de mi hermana, mirándome, sonriendo, y detrás de ella el símbolo, el juego de la puerta. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cada rincón del cuarto, como si aún hubiera algo escondido allí. Pero todo parecía normal, demasiado normal, demasiado limpio. Al amanecer decidí buscar respuestas. Volví a la caja donde encontré el cassette, esperando hallar algo más. Y lo hice, debajo de un falso fondo de cartón. Había una pequeña libreta forrada con tela morada. Reconocí la caligrafía. Era el diario de Natalia. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, estrellas, árboles y muñecas sonrientes. Pero a medida que avanzaba, los dibujos se volvían más oscuros, más perturbadores. Una página en particular estaba completamente cubierta con el mismo símbolo, el círculo, los 3 ojos y la puerta. Pero esta vez, acompañada de una palabra escrita decenas de veces: el juego. Leí con el corazón en la garganta. El juego de la puerta no se juega con amigos. Se juega solo. Se juega en silencio. Una vez que sabes que existe, ya estás jugando. Las reglas son simples. No lo mires a los ojos. No le respondas cuando imite tu voz. Y, sobre todo, nunca cruces si él te llama. Pasé la página y encontré una fecha escrita en rojo: 12 de marzo de 1998. Ese fue el día exacto en que Natalia desapareció. Y justo debajo, algo escrito con lo que parecía ser sangre seca. Hoy abrí la puerta. Perdí el juego. Él dijo que te vendrías conmigo algún día. Supongo que hoy no gané, pero tal vez tú sí puedas. Mi cuerpo se estremeció, me estaba advirtiendo. Me estaba dejando una oportunidad, pero ya era tarde. Esa noche volví a escuchar el teléfono sonar. Número desconocido. Contesté, y esta vez no fue su voz. Fue la mía. Una versión distorsionada de mí mismo, hablando con tono burlón. ¿Recuerdas la canción, hermano? 1, 2, 3, ven por mí. Su cortó, las luces parpadearon, y un sonido metálico vino desde el armario. Me acerqué lentamente, sintiendo que ya no estaba solo. Había algo, alguien respirando dentro. Tomé el cuaderno y, por impulso, comencé a copiar el símbolo en la pared opuesta. No sé por qué. Era como si una fuerza me obligara a repetirlo. Como si hacerlo lo debilitara. Pero cometí un error. Mientras dibujaba el último ojo del símbolo, lo miré directamente. Por un segundo, vi algo moverse dentro del círculo. Era una cara, no la de Natalia, era él. Y estaba sonriendo. De pronto, la puerta del armario explotó con un crujido sordo. Y algo cruzó el umbral. No pude verlo con claridad, solo una silueta alta, delgada, con brazos desproporcionadamente largos y sin rostro. Corrí, cerré la puerta del cuarto y escuché su voz del otro lado. El juego no termina hasta que uno de nosotros gane. Tú ya entraste y ahora no puedes salir.
El precio de volverme encerré en el cuarto de mis padres, temblando, con el cuaderno de Natalia aferrado al pecho, como si fuera una cruz. La casa entera parecía respirar, cada pared exhalaba un aire tibio y nauseabundo. Las luces parpadeaban, los relojes marcaban horas imposibles y el aire olía a metal y tierra, como aquel pasillo al que entré. Encendí la lámpara de emergencia y volví al diario. Entre las últimas páginas, encontré algo que nunca antes había visto, una lista de nombres, decenas de ellos, tachados, menos uno, el mío. Y al final de la lista, escrita con tinta fresca, una advertencia: cuando escuches tu voz en el teléfono, es porque ya te está dentro de ti. Me miré en el espejo. Había algo distinto en mis ojos, como si una parte de mí ya no me perteneciera. Pero entonces recordé lo que Natalia dijo en la cinta: no saldrás hasta que alguien más entre por ti. ¿Era posible? ¿Podía yo traerla de vuelta? Volví al cuarto. La puerta del armario seguía abierta. El símbolo, ahora grabado también en el techo, latía como un corazón negro. Respiré hondo y entré de nuevo. Esta vez el pasillo era distinto, más oscuro, más largo. Las paredes estaban cubiertas de palabras que no entendía, escritas con garras. Escuchaba risas, gritos, voces conocidas y desconocidas. En el suelo encontré objetos de Natalia. Una muñeca rota, un zapato pequeño y un mechón de su cabello atado con un listón rojo. Seguí adelante y al final del pasillo vi la habitación. No era su cuarto real, era una réplica torcida, incompleta, como un recuerdo dañado por el tiempo. En el centro estaba ella, Natalia, pero no era igual. Estaba pálida, más delgada, con ojeras profundas y la mirada perdida. Hermano, susurró, ¿viniste por mí? Asentí, conteniendo las lágrimas. No puedes llevarme, no sin pagar el precio. ¿Qué precio? Ella me miró y por primera vez en años vi sus ojos, normales, vivos. Alguien debe quedarse, dijo. Y entonces lo entendí. Este lugar era una prisión, una celda construida por una entidad que se alimentaba de presencia humana. Y su juego era la puerta. Cada vez que alguien cruzaba, quedaba atrapado a menos que trajera a alguien más. El juego no se ganaba, solo se intercambiaba el alma. Tómame, a mí, dije. Pero Natalia negó con la cabeza. Él ya te marcó, no puedes volver. Entonces huye, corre. La empujé hacia el pasillo y lo último que vi fue su silueta corriendo hacia la luz. Y luego, oscuridad. Desperté en el suelo del cuarto de Natalia. La puerta del armario cerrada. Y ella estaba allí, sentada en la cama, mirándome, llorando. ¿Volví?, preguntó Zasentí, sonriendo entre lágrimas. ¿Y tú? Yo no respondí porque ya no tenía voz. Mi reflejo en el espejo me mostró lo que había cambiado. Ya no era yo. El símbolo estaba marcado en mi frente, y detrás de mis ojos había algo observando. Ahora era mi turno. La puerta seguía abierta, pero ya no para mí. Cierre. Y llamado a la acción. Si estás escuchando esto, significa que resististe hasta el final. ¿Y eso te convierte en alguien especial? No todos llegan aquí. Muy pocos son capaces de enfrentar una historia como esta sin apartar la mirada, sin cerrar los oídos, sin rendirse al miedo. Tú, que has escuchado cada palabra, que te adentraste conmigo en el pasillo sin tiempo y que presenciaste el regreso imposible de Natalia, mereces saber algo. Hay puertas que no se ven. Hay juegos que comienzan sin que lo sepas. Y hay marcas que se heredan en silencio, generación tras generación. Quizás no lo notes ahora, pero estás completamente seguro de que nadie te observa. Mientras escuchas este relato, ¿no sentiste en algún momento que algo se movía en la oscuridad de tu habitación? ¿O que tu reflejo parpadeó antes que tú? Quiero que me demuestres que estuviste aquí, que fuiste valiente, que cruzaste la puerta conmigo y volviste. Comenta esta frase: yo cerré la puerta por él. Esa será nuestra señal, nuestra marca secreta. Solo los verdaderos exploradores de lo oculto la entenderán. Y sabré que tú, entre todos, fuiste uno de los pocos que llegó hasta el final
Si esta historia te estremeció, si sentiste que tocaba algo que no sabías que estaba dentro de ti, te invito a dejar un like. ¿Por qué es tan importante? Porque cada me gusta es como una vela encendida en esta oscuridad digital. Y mientras más luces tengamos, más lejos llegará esta historia. Tal vez incluso más allá de nuestro mundo. Y por supuesto, suscríbete. Porque aquí, en este canal, no solo contamos relatos. Te guiamos por caminos donde pocos se atreven a entrar. Te mostramos lo que se oculta entre las grietas de la realidad. Y te recordamos que lo desconocido no está tan lejos como crees. Hasta la próxima historia, amante de lo sobrenatural, soy el viajero. ¿Y tú ya formas parte de este juego eterno? Hola, alma curiosa y valiente, soy el viajero. ¿Tu guía en lo oculto y lo desconocido? Hoy te traigo una historia que conecta con aquella pesadilla que muchos conocen, pero pocos se atreven a contar. Una historia sobre un símbolo, un juego macabro y un precio que no todos pueden pagar. ¿Alguna vez sentiste que estabas jugando con fuerzas que no comprendes? ¿Que una simple puerta podría cambiar tu vida? ¿O sellar tu destino? En nuestro mundo, lo invisible observa, lo inexplicable acecha, y las puertas entre mundos a veces se abren sin aviso, antes de sumergirte. Te invito a escribir en los comentarios. También jugué el juego, así sabré que eres un verdadero explorador de lo oscuro y además ayudarás al canal a compartir estas historias con otros valientes. Pon tus auriculares, apaga las luces y prepárate para entrar en un juego que puede cambiarlo todo. El inicio del juego todo comenzó en una pequeña ciudad, donde las leyendas y rumores se entrelazan con la realidad de manera inquietante. Yo, un joven curioso como tú, nunca creí en cosas sobrenaturales hasta que encontré el símbolo. Fue una noche lluviosa cuando, mientras caminaba hacia casa, vi una luz tenue que salía de un sótano abandonado. Al acercarme, noté que en la pared había un círculo extraño con 3 ojos y una puerta dibujados en un color rojo que parecía vibrar. Sentí una extraña mezcla de miedo y atracción, como si algo invisible me llamara. Recuerdo que una voz en mi mente susurró 1, 2, 3, ven por mí. Decidí ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Esa noche, en sueños, la puerta apareció frente a mí. Estaba abierta y más allá, un pasillo oscuro y húmedo que parecía extenderse hasta el infinito. Al despertar, encontré un pequeño cuaderno en mi mochila. Con la misma letra y símbolo que había visto en la pared, el juego había comenzado. Las reglas invisibles. Desde la primera noche, supe que no podía escapar del juego. El cuaderno contenía páginas en blanco, excepto por unas pocas frases escritas con tinta roja que aparecían y desaparecían como si tuvieran vida propia. Las reglas eran claras, aunque retorcidas. No mires a los ojos de la sombra. No respondas cuando imite tu voz. Y jamás cruces la puerta cuando él te llame. A pesar de saberlo, cada día la puerta aparecía en mis sueños, siempre más cerca, siempre más real. Los susurros en la casa aumentaban y una sombra se posaba cada vez más cerca de mí. Una noche, al escuchar el teléfono sonar a las 3:33 am, contesté. Una voz distorsionada me cantó la misma canción, 1, 2, 3, ven por mí. Desde ese momento, supe que el juego no era solo un sueño, era una realidad que se colaba entre los hilos invisibles de mi vida. Intenté buscar ayuda, pero nadie veía el símbolo, nadie escuchaba la llamada. Me convertí en un prisionero invisible, jugando una partida que solo yo podía perder. La sombra que imita la presencia que me acechaba comenzó a cambiar. Ya no era solo una sombra sin forma. Comenzó a tomar mi voz, mi imagen, hasta mis gestos. Un día, al mirarme en el espejo, vi que mis movimientos eran un poco más lentos, como si algo más actuara a través de mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché mi nombre susurrado desde la esquina más oscura de mi cuarto. Pero no fui yo quien habló. Era una voz igual a la mía, pero cargada de una maldad profunda. Sentí como algo intentaba salir de mí, una fuerza que no podía controlar. Sabía que si cedía, perdería todo lo que era.
en ese momento. Comprendí la verdadera amenaza. La sombra no solo quería atraparme, quería reemplazarme. Cada vez que contestaba una llamada, cada vez que veía el símbolo, más me alejaba de la realidad. Mi familia y amigos comenzaron a alejarse, incapaces de entender mi creciente desconexión. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, la sombra imitando mi voz, me hizo una oferta: únete al juego y vivirás para siempre. Recházalo y desaparecerás para siempre. Yo dudé. El miedo paraliza, pero el deseo de sobrevivir es más fuerte. Esa misma noche, supe que no estaba solo en esta batalla. La llegada de un hallado justo cuando sentía que el peso del juego me aplastaba, apareció alguien inesperado. Una figura que, como yo, había jugado antes y había sobrevivido. Se llamaba Elena. La conocí una noche en un foro oculto donde los curiosos compartían sus experiencias con lo inexplicable. Ella me contó su historia, tan oscura y dolorosa como la mía. Elena había estado atrapada en el juego durante años. Había cruzado la puerta, enfrentado a la sombra, y había encontrado la manera de marcar el símbolo en la pared para mantenerla a raya. Pero el costo fue alto, perdió parte de sí misma y vivía con la constante amenaza de que él regresara. Juntos comenzamos a investigar. Buscamos patrones, fichas, símbolos. Descubrimos que el juego no solo afecta a personas aisladas, sino que está conectado con lugares olvidados y eventos inexplicables en todo el mundo. Elena me enseñó a reconocer las señales, el símbolo, la canción, la hora, las 3:33. Y me advirtió que la sombra se fortalece con el miedo y la duda. Pero también me reveló una posible salida, una puerta oculta dentro del juego mismo que podría liberarnos, si somos lo suficientemente valientes para cruzarla. Desde entonces, no he dejado de buscar esa puerta, porque sé que el juego no termina hasta que alguien gane. El enfrentamiento final con Elena a mi lado, nos preparamos para lo inevitable. Sabíamos que él no se rendiría sin luchar y que el juego solo terminaría cuando uno de los dos quedara atrapado para siempre. El símbolo comenzó a aparecer con más frecuencia en nuestra realidad. En lugares insospechados, paredes, espejos, incluso en pantallas apagadas. La canción se repetía en nuestras mentes como un eco persistente que erosionaba la cordura. Una noche, decidimos actuar. Entramos juntos en el pasillo que solo aparece cuando la puerta está abierta. El aire estaba frío, denso, y cada paso retumbaba en la oscuridad. Al final del camino, nos esperaba él, una figura oscura, sin rostro, con ojos que ardían en una llama invisible. La batalla no fue física. Fue un duelo de voluntades, de miedo contra coraje, de luz contra sombra. Elena y yo pronunciamos las palabras que habíamos encontrado en un antiguo manuscrito: puertas cerradas, sombras vencidas, almas libres, destinos sellados. El símbolo brilló intensamente, cegándonos por un instante. Cuando abrimos los ojos, él había desaparecido. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco, pero el juego nos dejó una marca indeleble, una sensación de que siempre estaríamos vigilantes. Porque la puerta podría abrirse de nuevo y alguien más podría jugar. Cierre y llamado a la acción: has llegado hasta aquí. Y eso ya es un triunfo. No todos tienen el valor de caminar por los senderos oscuros que te he mostrado hoy. No todos soportan el peso de una historia donde la línea entre lo real y lo imposible se desvanece. Tú, que has escuchado cada palabra, que te sumergiste en el juego de la puerta, eres parte de una comunidad especial. Una comunidad que no se conforma con las explicaciones fáciles, que busca en la oscuridad la verdad oculta. Quiero que me dejes un comentario con esta frase: yo también jugué el juego y sobreviví. Solo los valientes entenderán su significado. Con este gesto, no solo muestras tu compromiso, sino que ayudas a que más almas inquietas descubran estas historias. Si te estremeció esta historia, deja tu like. Cada me gusta es una vela que ilumina el camino en esta oscuridad digital, haciendo que estas narrativas lleguen más lejos. Y no olvides suscribirte, porque en este canal seguiremos explorando puertas ocultas,
misterios sin resolver y relatos que desafían la razón. Hasta la próxima, viajero. Soy el viajero, y juntos seguiremos cruzando umbrales que pocos se atreven a pisar. Hola, amante de lo oculto, soy el viajero. Y hoy te traigo una historia que proviene de la frontera entre la fe y el horror real. Una historia que pocos se atreven a contar y que pone en evidencia que hay fuerzas en este mundo que no siempre obedecen. ¿Has oído hablar de exorcismos que terminan en tragedia? De rituales que, en lugar de expulsar el mal, lo liberan aún más. En nuestro mundo hay experiencias que parecen sacadas de una película, pero que sucedieron de verdad y dejaron cicatrices imborrables. Lo que escucharás hoy no es ficción, es un relato basado en hechos reales que hará que te preguntes qué hay realmente detrás de lo que llamamos demonio. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios la frase "La sombra", que no se va. Con este pequeño gesto ayudas a que esta historia llegue a más personas y demuestras que eres un verdadero explorador del misterio. También te recomiendo ponerte los auriculares y sumergirte en este relato sin interrupciones. Listo para descubrir qué pasó cuando un exorcismo salió mal. Vamos a ello. El inicio del exorcismo era un pequeño pueblo, donde la vida parecía tranquila y rutinaria, hasta que comenzaron a suceder cosas inexplicables en la casa de la familia Martínez. La joven Ana, de apenas 16 años, empezó a mostrar comportamientos extraños, gritos en medio de la noche, movimientos violentos y palabras en idiomas que nadie en su entorno conocía. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda en la iglesia local. El padre Javier, un sacerdote con años de experiencia en exorcismos, aceptó ayudar. Lo que comenzó como un ritual común pronto se convirtió en algo que nadie esperaba. Desde el primer día, Ana mostró una fuerza inusual. No era solo resistencia física, sino una presencia que parecía burlarse de cada intento de expulsarla. Durante las primeras horas, el padre Javier escuchó voces que no provenían de Ana, sino de un ente desconocido que desafiaba la autoridad del ritual. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí solos. Las luces parpadeaban y un frío intenso invadía el ambiente. Pero lo peor aún estaba por venir: la posesión, que se intensifica conforme pasaban los días. La situación empeoraba. Ana ya no solo gritaba o hablaba en lenguas extrañas. Parecía que había algo completamente distinto adueñándose de su cuerpo y mente. Sus ojos se volvían negros por momentos y su voz cambiaba radicalmente, adoptando tonos guturales y amenazantes. El padre Javier intentaba mantener la calma, pero la presión era insoportable. Una noche, durante el ritual, Ana levantó una mesa pesada y la lanzó contra la pared con una fuerza sobrehumana. El sacerdote y los presentes apenas lograron esquivarla. Pero el momento más aterrador llegó cuando Ana, con una voz que no era la suya, pronunció una frase que congeló el aire: "Nunca me iré, aquí permaneceré. Este cuerpo es mío ahora". El padre Javier sintió una presencia que lo dominaba a él también. Una oscuridad que intentaba envolverlo, quebrar su fe y convertirlo en otro esclavo de aquel mal. Los intentos de exorcismo parecían alimentar más al ente en lugar de expulsarlo. La familia estaba al borde del colapso y el miedo crecía con cada hora que pasaba. Y entonces sucedió algo que cambió todo para siempre. El ritual que salió mal en una noche tormentosa. El padre Javier decidió intensificar el exorcismo, convencido de que solo un acto más poderoso podría liberar a Ana. Reunió a un grupo reducido de personas, todos con experiencia en rituales, y comenzaron la ceremonia con oraciones y cánticos ancestrales. Pero algo cambió. Durante el ritual, una fuerza invisible empezó a atacar a los presentes. Las velas se apagaban y encendían por sí solas. Las paredes retumbaban y el aire se volvió irrespirable. Ana comenzó a gritar en un tono que ningún ser humano podría soportar. Su cuerpo se convulsionaba de formas imposibles y su voz se transformaba en múltiples ecos al mismo tiempo. Entonces ocurrió lo inesperado: la entidad que poseía a Ana se separó de ella. Pero en lugar de irse, tomó la forma de una sombra gigante, oscura y densa, que llenó toda la habitación.
El padre Javier intentó contenerla, pero la sombra atacó con una fuerza sobrenatural, lanzándolo contra una pared y dejándolo inconsciente. Los demás huyeron aterrados, dejando a Ana sola con la sombra. Cuando el sacerdote recuperó el sentido, la joven había desaparecido. Solo quedaba un símbolo extraño quemado en el suelo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. La desaparición y sus consecuencias. La desaparición de Ana sacudió al pueblo entero. La familia Martínez quedó destrozada y el padre Javier fue apartado de sus funciones, acusado de imprudencia y fracaso, pero lo que nadie contó fue lo que sucedió después. Algunas noches, vecinos y familiares juraban escuchar gritos desgarradores provenientes de la casa vacía. Luces extrañas parpadeaban en las ventanas y sombras se movían en el interior. El padre Javier, marcado por aquella experiencia, comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que el símbolo quemado en el suelo era un antiguo sello de contención, usado en rituales para atrapar entidades malignas. Pero al intentar eliminarlo, solo consiguió liberarla aún más. Con el tiempo, se corrió el rumor de que Ana nunca desapareció del todo, que una parte de ella quedó atrapada en la sombra y que aquella entidad sigue buscando un cuerpo para poseer. El sacerdote comenzó a sufrir pesadillas constantes y una noche, al despertar, encontró el símbolo marcado en su propia piel. Era una advertencia. La maldición que perdura. El símbolo marcado en la piel del padre Javier no desaparecía ni con agua bendita ni con oraciones. Era como una marca oscura que latía con cada palpitar de su corazón, recordándole que la entidad aún estaba cerca, acechando. Con el paso de los meses, la salud del sacerdote comenzó a deteriorarse. Fiebre inexplicable, visiones horribles y una sensación constante de ser observado lo consumían poco a poco. Los habitantes del pueblo, temerosos, evitaban acercarse a él. Algunos afirmaban que podía escuchar voces que no eran humanas y que en ocasiones su rostro se transformaba, mostrando destellos de algo demoníaco. La familia Martínez nunca encontró paz. Cada tanto desaparecían objetos, sombras aparecían en las fotografías y se escuchaban susurros en la noche. El padre Javier, consumido por la desesperación, escribió una última carta antes de desaparecer sin dejar rastro. La sombra no se va, el exorcismo no terminó y ahora somos nosotros quienes estamos atrapados. Desde entonces, nadie sabe qué ocurrió con él ni con Ana. Pero el símbolo sigue apareciendo en lugares imposibles. Y las leyendas de aquel exorcismo que salió mal continúan aterrando a quienes las escuchan. Cierre y llamado a la acción. Has llegado hasta aquí y eso ya es una señal de valentía. No todos pueden escuchar una historia tan oscura y perturbadora sin apartar la mirada. Tú, que has enfrentado el relato del exorcismo que salió mal, formas parte de un grupo selecto de buscadores de la verdad oculta. Quiero que me dejes un comentario con esta frase: la sombra que no se va me encontró. Con este pequeño acto demostrarás que eres uno de los pocos capaces de resistir la oscuridad y ayudarás a que esta historia llegue a otras almas valientes que necesitan escucharla. Si esta historia te estremeció y te hizo cuestionar lo que creías posible, deja un like. Cada me gusta es una luz en la oscuridad, un paso más hacia el descubrimiento de lo desconocido. No olvides suscribirte para no perderte los relatos que seguirán explorando los rincones más oscuros del mundo real y sobrenatural. Hasta la próxima. Viajero del misterio, soy el viajero y juntos continuaremos caminando entre las sombras.